El palacio del faraón era una maravilla arquitectónica en columnas gigantescas decoradas con jeroglíficos, patios ornamentados, salones vastos con techos pintados representando el cielo nocturno. José, que había crecido en las tiendas de Canaán, estaba siendo introducido al centro del poder mundial. La audiencia real, cuando José fue presentado al faraón. Su actitud reveló la madurez adquirida a través de los años de sufrimiento. No demostró nerviosismo o ansiedad, sino una dignidad calma que impresionó a todos los presentes. Tuve un sueño que nadie puede interpretar, dijo el faraón, pero oí decir que tú puedes interpretar sueños. La respuesta de José fue inmediata y reveló su carácter humilde. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no reivindicó poderes sobrenaturales personales, sino que dirigió el crédito a Dios. Esta humildad en presencia del poder absoluto demostraba una madurez espiritual extraordinaria. El faraón entonces narró sus sueños en detalle. José escuchó atentamente, y cuando el rey terminó, el Espíritu de Dios reveló inmediatamente el significado. El sueño de Faraón es uno mismo, comenzó José con autoridad profética. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. La interpretación profética: las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. José explicó que Dios estaba revelando al faraón eventos que ciertamente 7 años de abundancia extraordinaria vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Las cosechas serían tan abundantes que superarían todos los récords históricos. Pero estos años serían seguidos por 7 años de hambre, tan severa que toda la abundancia anterior sería olvidada, y el hambre consumirá la tierra, profetizó José, y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. La repetición del sueño indicaba que el asunto estaba determinado por Dios y sería ejecutado prontamente. El plan de salvación. José no se limitó a la interpretación. Presentó un plan comprensivo de preparación. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga Faraón ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. El plan era brillante en su simplicidad y eficacia. Durante los 7 años de abundancia, establecer un sistema de impuestos del 20% sobre toda la producción agrícola, construir almacenes en todas las ciudades principales, almacenar granos bajo supervisión real para máxima preservación, crear una reserva nacional capaz de sostener el país durante los años de hambre, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, concluyó José, y el país no perecerá de hambre. La decisión imperial, el silencio que siguió a la presentación de José, fue ensordecedor. El faraón y todos sus oficiales quedaron profundamente impresionados. La interpretación tenía un sello de verdad profética, y el plan demostraba una sabiduría administrativa extraordinaria. El faraón consultó a sus consejeros. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La pregunta era retórica. Todos reconocían que José poseía cualidades. Volviéndose hacia José, el faraón declaró: pues, que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayo ere que. Tú han la elevación al poder,
La transformación fue instantánea y completa. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, dijo el faraón, quitándose su anillo de sellar, símbolo de la autoridad real, y poniéndolo en la mano de José era la señal suprema de delegación de poder. José fue vestido con ropas de lino fino, recibió un collar de oro al cuello, y fue puesto en el segundo carro real. Delante de él, heraldos gritaban, «Doblad la rodilla», palabra egipcia que significaba, «Póstrense», «Oh, atención». Todo el pueblo debería reconocer la nueva autoridad de José. El faraón también dio a José un nombre egipcio, Anzafnat Peinia, que significaba Dios habla y él vive, o Salvador del mundo. Además, José recibió en matrimonio a Asenet, hija de Potifera, sacerdote Heliópolis, conectándolo a la élite religiosa del país. Capítulo 8. En los 7 años de abundancia, José tenía exactamente 30 años cuando comenzó a servir delante del faraón. Era una edad ideal para el liderazgo, suficientemente joven para energía y visión, suficientemente maduro para sabiduría y experiencia. 13 años habían pasado desde que fue vendido como esclavo. Ahora emergía como el segundo hombre más poderoso del mundo conocido. La implementación del plan José no perdió tiempo en teorías o ceremonias. Inmediatamente comenzó a recorrer toda la tierra de Egipto. Implement el viaje épico de José del pozo al trono de Egipto, en capítulo 1, en las raíces de una promesa, en la tierra de Canaán, donde los vientos llevaban historias ancestrales y las colinas resonaban con promesas divinas. Vivía Jacob, más tarde llamado Israel, junto con su numerosa familia. Este hombre, nieto de Abraham, llevaba en su corazón las promesas de Dios, hechas a sus antepasados, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, y una tierra prometida para su posteridad. Jacob había amado profundamente a 2 mujeres, Lea y Raquel, hermanas, hijas de Labán, pero su corazón pertenecía completamente a Raquel, la menor, cuya belleza era como el amanecer en el desierto. Por ella, Jacob trabajó 14 años. Y aun cuando fue engañado por Labán y forzado a casarse primero con Lía, su amor por Raquel permaneció inquebrantable. De sus esposas y concubinas, Jacob tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero cuando Raquel finalmente concibió, después de años de esterilidad y lágrimas, nació José, cuyo nombre significa que Dios añada. Era el año 1915 a.C., aproximadamente, y la alegría de Jacob fue indescriptible. Años después, Raquel daría a luz a Benjamín, pero moriría en el parto, haciendo a José aún más precioso a los ojos de su padre. Capítulo 2. El niño de los sueños divinos. José creció como un niño diferente a los demás, mientras sus hermanos mayores, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Isaacar y Zabulón, se dedicaban a los trabajos duros del campo y al pastoreo. José permanecía cerca del padre, aprendiendo sobre la historia de la familia y los caminos de Dios. A los 17 años, José ya demostraba una madurez espiritual notable. Acompañaba a sus hermanos al campo y observaba su comportamiento. Cuando presenciaba conductas inadecuadas o negligencia en el cuidado de los rebaños, José informaba fielmente al padre. Esta honestidad, aunque correcta a los ojos de Dios, era vista por los hermanos como traición y delación. La situación se agravó cuando Jacob, movido por el amor especial que sentía por José, mandó confeccionar una túnica especial. Era una simple vestimenta, sino una obra de arte. Una túnica de mangas largas, ricamente bordada con hilos de colores vibrantes, púrpura, escarlata, azul,
y oro. Esta vestimenta era tradicionalmente usada por hijos primogénitos o por aquellos destinados al liderazgo, simbolizando autoridad y distinción. Cuando José apareció usando la túnica por primera vez, el silencio en el campamento fue ensordecedor. Los hermanos comprendieron inmediatamente el significado. Jacob estaba declarando públicamente que José, aunque no fuera el primogénito, era su elegido. La envidia que ya existía se transformó en odio profundo. Los sueños proféticos. Fue en este contexto de tensión familiar que Dios comenzó a revelarse a José a través de sueños proféticos. El primer sueño vino en una noche clara, cuando las estrellas parecían danzar en el firmamento. José se vio en el campo con sus hermanos. Cuando José llegó a Sicom, no encontró a sus hermanos. Un hombre local le informó: partieron de aquí. Los oí decir que iban a Dotán. Dotán quedaba aún 15 kilómetros al norte, pero José no dudó en continuar su búsqueda. El pozo del destino en Dotán. Sus hermanos avistaron a José de lejos. La túnica colorida era inconfundible contra el paisaje árido. «Ahí viene el soñador», dijo uno de ellos con desprecio. «Vamos a matarlo y arrojarlo en una de las cisternas. Diremos que una fiera salvaje lo devoró. Entonces veremos qué será de sus sueños». Rubén, el primogénito, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A pesar de sus propios resentimientos, no podía aceptar el asesinato del hermano. «No derramen sangre», intervino. «Arrójenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no pongan las manos sobre él». Secretamente, Rubén planeaba rescatar a José más tarde y devolverlo al padre. Cuando José se acercó, sonriendo y esperando ser bien recibido, los hermanos lo atacaron como lobos hambrientos. Arrancaron violentamente su túnica preciosa, aquel símbolo del amor paterno, y lo arrastraron hasta una cisterna seca y profunda. José gritó, suplicó, trató de apelar al amor fraternal, pero sus gritos solo resonaron en las paredes de la cisterna. Los hermanos, con el corazón endurecido, se sentaron a comer como si nada hubiera pasado. El contraste era chocante en José. Lloraba en el fondo del pozo, mientras ellos partían pan y carne, conversando casualmente. Los gritos desesperados del hermano eran como música de fondo para su comida. La caravana de los ismaelitas. El destino tomó otro rumbo cuando una caravana de comerciantes ismaelitas apareció en el horizonte. Venían de Galaad, camino a Egipto, cargando especias preciosas en bálsamo, mirra y láudano, productos que serían vendidos en los mercados lujosos de Egipto. Fue Judá quien tuvo la idea que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué ganancia tenemos si matamos a nuestro hermano y escondemos su sangre? Vengan, vamos a venderlo a los ismaelitas. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. La propuesta encontró aprobación inmediata. Sacaron a José de la cisterna. El joven, viendo la caravana, debe haber sentido un destello de esperanza. Tal vez sus hermanos habían cambiado de idea, pero esa esperanza se desvaneció cuando percibió las negociaciones en curso. Por 20 monedas de plata, el precio de un esclavo común, José fue vendido a los comerciantes. Mientras las cuerdas eran atadas en sus muñecas y la caravana se alejaba, José miró hacia atrás una última vez. Vio a sus hermanos observando su partida sin un vestigio de remordimiento. En ese momento, el joven que había soñado con gloria se convirtió en un esclavo, destinado a una tierra extraña. La farsa del luto para encubrir el crimen. Los hermanos mataron un cabrito y mancharon la túnica de José con su sangre. Después, la desgarraron en algunos lugares para simular el ataque de una fiera. Con rostros sombríos y fingiendo shock, presentaron la evidencia a Jacob. Encontramos esto. Examina bien. ¿Es o no la túnica de tu hijo? El grito de agonía de Jacob resonó por los valles. Es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje lo devoró.
José fue despedazado. El patriarca rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y lloró amargamente. Todos sus hijos e hijas vinieron a consolarlo, pero él se negaba a ser consolado. Descenderé enlutado a la sepultura por causa de mi hijo, lamentaba continuamente. Los hermanos observaban el sufrimiento del padre, cargando en sus corazones el peso de la mentira. Cada lágrima de Jacob era un testimonio de su culpa, cada gemido un recordatorio de lo que habían hecho. Capítulo 4. En el cautiverio en Egipto. El viaje a Egipto fue una pesadilla para José. Atado como un animal, caminando bajo el sol abrasador del desierto, tuvo tiempo para contemplar el cambio dramático en su destino. De hijo amado a esclavo en cuestión de horas, era una realidad difícil de aceptar. Los ismaelitas no eran innecesariamente crueles, pero José era una mercancía para ellos. Recibió agua y comida suficientes para mantenerlo vivo y vendible. Nada más. Durante las noches frías del desierto, atado y acostado en la arena, José miraba las mismas estrellas que aparecieron en su sueño profético. Dios, murmuraba, ¿dónde está el cumplimiento de las promesas? La llegada a Egipto. El Egipto de los días de José era una civilización en el apogeo de su poder. Las pirámides ya se alzaban majestuosamente desde hacía más de 1000 años, y el país era conocido por su riqueza, sabiduría y poder militar. El Nilo, con sus crecidas anuales, garantizaba abundancia, haciendo de Egipto el granero del mundo antiguo. En el mercado de esclavos de Egipto, José fue examinado como ganado. Los compradores potenciales verificaban sus músculos, dientes y capacidad de trabajo. A pesar de la humillación, José mantenía una dignidad natural que lo distinguía de los otros esclavos. Potifar, el nuevo señor entre los compradores, estaba Potifar, un oficial de alto rango del faraón y comandante de la Guardia Real. Era un hombre respetado en la corte, responsable de la seguridad del palacio y de la ejecución de las órdenes reales. Algo en José llamó su atención. Tal vez la inteligencia en sus ojos o la postura digna aún en cadenas. Potifar pagó un precio considerable por José y lo llevó a su propiedad. Una mansión elegante con jardines exuberantes, numerosos siervos y riquezas que José jamás había visto. La casa de Potifar era un microcosmos de la sofisticación egipcia, a muebles de ébano y marfil, telas finas, objetos de oro y plata. El ascenso en la casa de Potifar, José podría haberse entregado a la autocompasión o a la revuelta, pero eligió un camino diferente. Determinó que, independientemente de las circunstancias, serviría a Dios y trabajaría con excelencia. Esta decisión transformó su esclavitud en una escuela de liderazgo. Comenzó realizando tareas simples, cuidar los jardines, servir en las mesas, organizar los aposentos, pero Potifar pronto percibió que todo prosperaba en las manos de José. Las plantas crecían más vigorosamente, los siervos trabajaban con más eficiencia, y hasta las finanzas de la casa mejoraron. Jehová estaba con José, registra la Escritura, y él llegó a ser próspero. La presencia divina era evidente en la vida de José, manifestándose a través de su sabiduría, integridad y capacidad administrativa extraordinaria. Potifar, hombre inteligente y observador, reconoció el valor excepcional de José. Gradualmente, le fue confiando responsabilidades mayores en supervisar otros siervos, administrar las propiedades rurales, gestionar las finanzas domésticas. En poco tiempo, José se convirtió en el administrador jefe de toda la propiedad. La confianza de Potifar en José era absoluta. La Biblia registra que no se preocupaba por cosa alguna, excepto por la comida que comía. Esta expresión significa que Potifar había delegado a José autoridad total sobre todos los aspectos de su casa y negocios, reservándose solo las decisiones más personales. La prosperidad divina
Bajo la administración de José, la propiedad de Potifar floreció de manera extraordinaria. Los rebaños se multiplicaron, las cosechas fueron abundantes, los negocios prosperaron. Otros oficiales del faraón comenzaron a preguntar a Potifar sobre el secreto de su éxito, y la respuesta era siempre la misma: el joven hebreo José. José aprendió el idioma egipcio, estudió sus leyes y costumbres, comprendió el sistema administrativo del reino. Sin percatarse, estaba siendo preparado por Dios para responsabilidades aún mayores. Cada desafío en la casa de Potifar era una lección de liderazgo. Cada problema resuelto era una preparación para gobernar una nación. Durante este periodo, José desarrolló habilidades que serían cruciales en su futuro en diplomacia, economía, agricultura, administración de recursos humanos y liderazgo estratégico. Más importante aún, mantuvo su integridad moral y fe en Dios, aún inmerso en una cultura politeísta. Capítulo 5. En la tentación y la prisión. José se había convertido en un joven notablemente atractivo. La Escritura lo describe como de hermoso semblante y de bella apariencia. Combinada con su posición de autoridad e inteligencia evidente, su presencia magnética no pasó desapercibida. Ceder a las exigencias de la mujer de Potifar podría garantizarle privilegios y protección. Negarse podría resultar en consecuencias graves, pero José había aprendido que la integridad no es negociable. Sus experiencias familiares, la traición de los hermanos, la venta como esclavo, podrían haberlo vuelto cínico u oportunista. En su lugar, fortalecieron su determinación de permanecer fiel a los principios divinos. La trampa fatal, la persistencia de la mujer de Potifar, se transformó en furia ante las constantes negativas de José. Comenzó a planear su venganza. La oportunidad surgió en un día cuando todos los hombres de la casa estaban ausentes, cuidando negocios externos. José entró a la casa para cumplir sus obligaciones administrativas, sin saber que estaba caminando hacia una trampa. La mujer lo esperaba, y esta vez usó fuerza física. Lo agarró por la túnica y repitió su exigencia: «Acuéstate conmigo». José reaccionó inmediatamente, huyendo y dejando su capa en las manos de ella. Era preferible perder la vestimenta a perder la pureza moral. Su huida desesperada dejó a la mujer con la evidencia que necesitaba para su venganza. La acusación furiosa con el rechazo. La mujer de Potifar transformó su frustración en acusación. Cuando los siervos regresaron, exhibió la túnica de José como prueba y gritó: «Miren, mi esposo nos trajo un hebreo para insultarnos. Vino hasta mí para acostarse conmigo, pero yo grité. Cuando oyó que yo gritaba pidiendo socorro, huyó y dejó la túnica conmigo». Cuando Potifar llegó a casa, su esposa repitió la acusación con aún más detalles dramáticos: «El esclavo hebreo que nos trajiste vino hasta mí para insultarme, pero cuando grité pidiendo socorro, huyó, dejando la túnica conmigo». El dilema de Potifar. Potifar enfrentaba un dilema terrible. Conocía el carácter de José. Había sido testigo de su integridad por años. Sabía que todo prosperaba bajo su administración. Por otro lado, no podía ignorar públicamente la acusación de su esposa sin causar escándalo y cuestionar su propia. Es probable que Potifar sospechara la verdad, pero las presiones sociales y la necesidad de preservar la dignidad familiar lo forzaron a actuar. Si realmente creyera en la culpa de José, el castigo debería ser la muerte. Este era el castigo estándar para tal crimen en Egipto. En su lugar, José fue enviado a la prisión real. José fue llevado a la casa de la cárcel, la prisión donde quedaban los prisioneros del rey. Era una institución destinada a los criminales de alta clase y prisioneros políticos, no una mazmorra común. Aún en la prisión, la mano protectora de Dios estaba sobre José. El carcelero jefe
pronto reconoció las cualidades excepcionales de José. Jehová estaba con José y extendía hacia él su misericordia, dándole favor ante los ojos del jefe de la cárcel. En poco tiempo, José fue puesto como supervisor de todos los otros prisioneros. Una vez más, José transformó una situación adversa en oportunidad de crecimiento. La prisión se convirtió en su nueva escuela de liderazgo, donde aprendió a lidiar con diferentes tipos de personas, desde criminales comunes hasta oficiales reales, caídos en desgracia. Capítulo 6. A los sueños en la prisión. Durante su tiempo en la prisión, José desarrolló una reputación como hombre sabio y confiable. Los guardias lo respetaban, los prisioneros lo buscaban para consejos, y el carcelero jefe dependía completamente de su administración. Era como si José transformara cada lugar donde estaba en un ambiente más organizado y próspero. Los oficiales caídos cierto día. 2 nuevos prisioneros de alto escalafón fueron traídos a la prisión en el copero jefe y el panadero jefe del faraón. Ambos habían caído en desgracia por razones no especificadas, posiblemente sospechas de conspiración o negligencia en sus deberes. El carcelero jefe designó a José para cuidar de ellos. Estos hombres venían del círculo íntimo del faraón, conocían los secretos de la corte y poseían información valiosa sobre el funcionamiento del reino. Para José, fue una oportunidad única de aprender sobre la política egipcia y las estructuras de poder del reino. Los sueños perturbadores. En una misma noche, tanto el copero como el panadero tuvieron sueños que los dejaron profundamente. En la mañana siguiente, José los encontró con rostros sombríos y expresiones de ansiedad. ¿Por qué están con el rostro triste hoy?, preguntó José, demostrando la compasión y atención hacia otros que caracterizaban su puesto. Tuvimos sueños, pero no hay quien los interprete, respondieron ellos. José, recordando sus propios sueños proféticos y la experiencia con revelaciones divinas, respondió con fe: ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenme los sueños. El sueño del copero. El copero jefe narró su sueño en mí. Sueño: vi una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. José, inspirado por el Espíritu de Dios, interpretó inmediatamente. Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces José hizo una petición que revelaba su humanidad. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. En el sueño del panadero, animado por la interpretación favorable del sueño del copero, el panadero jefe compartió su sueño. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería, para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. La interpretación de José fue sombría. Esta es su interpretación a los 3 canastillos. 3 días son: al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. El cumplimiento de las profecías. 3 días después era el cumpleaños del faraón, y él ofreció un gran banquete para todos sus oficiales. Como José había previsto, el copero jefe fue restaurado a su cargo anterior, volviendo a servir vino al faraón. El panadero jefe fue ejecutado exactamente como José había interpretado. La precisión de las interpretaciones
debería haber impresionado profundamente al copero restaurado. José había demostrado una conexión con lo divino, que era rara y valiosa, pero, trágicamente, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años de olvido por 2 largos años, José permaneció en la prisión. El copero, absorto en sus responsabilidades restauradas y los placeres de la vida en la corte, olvidó completamente su promesa implícita de ayudar a José. Era una ingratitud chocante, pero también parte del plan divino. Durante estos 2 años adicionales, José continuó creciendo en sabiduría y madurez. Cada día en la prisión era una preparación adicional para las responsabilidades monumentales que lo aguardaban. Dios estaba refinando su carácter, expandiendo su comprensión y preparándolo para un llamado que superaría sus sueños más audaces. José había aprendido a confiar en Dios independientemente de las circunstancias. Sus expectativas humanas habían sido frustradas repetidamente, pero su fe permanecía firme. Estaba listo para descubrir que los caminos de Dios son mucho más elevados que los caminos humanos. Capítulo 7. A los sueños del faraón. El Egipto de los días de José era gobernado por un faraón de la 12ª dinastía, probablemente Sesostris III o Amenhat III. Estos gobernantes eran considerados divinos por los egipcios, mediadores entre los dioses y los hombres, responsables de la prosperidad o calamidad del reino. El doble sueño real en una noche fatídica. El faraón tuvo 2 sueños que lo perturbaron profundamente. En el primer sueño, estaba de pie junto al río Nilo, la fuente de vida de Egipto. Súbitamente, 7 vacas gordas y hermosas subieron del río y comenzaron a pastar en el prado. Poco después, otras 7 vacas, flacas y feas como él jamás había visto en toda la tierra de Egipto, subieron del río y devoraron a las 7 vacas gordas. Pero, milagrosamente, permanecieron flacas como antes. El faraón despertó perturbado, pero se durmió nuevamente. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo creciendo en una sola caña, llenas y buenas. Después brotaron 7 espigas marchitas quemadas por el viento oriental. Las espigas marchitas devoraron a las 7 espigas buenas. Estos sueños eran más que pesadillas. Eran visiones que tocaban el núcleo de sus preocupaciones como gobernante. El Nilo, las vacas, el trigo, todos símbolos centrales de la prosperidad egipcia. Algo estaba siendo comunicado sobre el futuro del reino. La búsqueda de interpretación en la mañana siguiente. El faraón convocó a todos los magos y sabios de Egipto. El palacio se llenó de los hombres más eruditos del reino, sacerdotes de Ra, escribas de la casa de la vida, astrólogos, intérpretes de sueños, magos especializados en diversos tipos de adivinación. Cada uno ofreció interpretaciones diferentes. Algunos sugirieron que los sueños representaban futuras victorias militares. Otros propusieron significados relacionados con cuestiones dinásticas o religiosas, pero ninguna interpretación satisfacía. El espíritu del faraón sentía que los sueños llevaban un mensaje urgente y específico que ninguno de sus sabios conseguía descifrar. El recuerdo oportuno fue, en este momento de frustración real, que el copero jefe finalmente se acordó. Tahoser. 2 años de olvido fueron barridos por la urgencia de la situación. Hoy me acuerdo de mis faltas, di yo al faraón, cuando Faraón se enojó contra sus siervos y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, Eimewai al-Jafei. De los panaderos, en una misma noche soñamos él y yo, cada uno conforme a la declaración de su sueño. El copero describió a José como un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia que había interpretado sus sueños con precisión absoluta, y aconteció que como él nos declaró, así fue. Anamí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro.
La convocatoria de José, la orden del faraón, fue inmediata. Tráiganlo aquí rápidamente. Mensajeros corrieron a la prisión para buscar a José. Después de más de una década de esclavitud y prisión, el momento de la liberación había llegado de forma súbita e inesperada. José fue rápidamente preparado para la audiencia real. Se afeitó según la costumbre egipcia, cambió de ropas y fue llevado al palacio. La transformación era dramática, de prisionero olvidado a consejero real en cuestión de horas. El palacio del faraón era una maravilla arquitectónica en columnas gigantescas, decoradas con jeroglíficos, patios ornamentados, salones vastos con techos pintados, representando el cielo nocturno. José, que había crecido en las tiendas de Canaán, estaba siendo introducido al centro del